Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. No importa lo que vea, lo que escuche, lo que sienta. Dios está en control y está a nuestro favor. Hemos terminado el ciclo de lo que es el infierno. ¿Por qué no debemos temer al infierno? ¿Por qué la gente, uno de los miedos más terribles que tiene es el temor al infierno? Si el infierno para el ser humano lo comprobamos y lo establecimos, no existe. Existe para otros seres. Yo no estoy diciendo que el infierno no existe, pero sí existe para otros seres que no tienen nada que ver con el ser humano. Porque nosotros somos la creación de Dios. ¿Cuántos creen que somos la creación de Dios? Cada uno de nosotros debe tener conciencia de que es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios debe parecerse a su Padre. Y allí donde nosotros cada día debemos alabar, debemos adorar y debemos darle gracias a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo, cuando vino a esta tierra, nos dio vida eterna. Y vida eterna es vida eterna. No para vivir en un infierno o si es posible para vivir en un cielo, sino en la eternidad. Como demostramos en la vez pasada, en la prédica pasada, que esta señora Kubler-Ross, había 10,000 personas que se habían ido y habían regresado. Y no era posible que al regresar no vieran ningún infierno, sino que veían todo aquello lleno de paz. Todo aquello una garantía de la eternidad. Entonces, si usted ha visitado la eternidad, si usted ha visitado el cielo, lo que llaman cielo, pero yo lo llamo eternidad, quiero preguntarle a usted que en esa eternidad no había desasosiego, todo lo que había era paz. Y cuando usted me dice que había paz, es porque eso es el reino de Dios establecido en nosotros gracias a Jesucristo. Por un tiempo rodó en este mundo dos eventos que de una persona que visitó el infierno. Y en aquel tiempo estaba Michael Jackson. No, estaba Elvis Presley, el Papa Juan Pablo II, y había otra persona más, un artista más, Marilyn Monroe, en el infierno. Ahora, no hace mucho, hará como unos años atrás, hubo otra vez el sueño del infierno, pero ya el tiempo de Elvis Presley y Marilyn Monroe pasó. Ahora resulta que el infierno estaba Michael Jackson, Selena, ¿me está entendiendo? En todo este tiempo lo que cambió fueron los nombres de las personas que estaban ahí, pero era el mismo. Era terrible, unos demonios con unos látigos y en la punta una púa que golpeaban las almas. Imagínese usted quién puede golpear al espíritu. Pero como vivimos en un mundo que hemos sido manejados a través del electromagnetismo y la comunicación, entonces los medios de comunicación, entonces nosotros asumimos cosas que a veces ni pensamos, porque no hay coherencia en lo que se establece. Mire, yo creo que Dios es más inteligente que usted y que yo y que todo el mundo y todo el universo, porque Él es Dios y todopoderoso. Pero entonces caemos en la incoherencia. Yo le preguntaba esta semana a alguien, es que Dios es coherente. Cuando tú presentas un infierno para aquellos que se portan mal, es incoherente. ¿Cuántos de los que están aquí han matado a los hijos? Y además de matar los hijos, los vienen y los están quemando eternamente y para siempre, ni siquiera 60,000 años, sino eternamente. ¡Wow! Eso no es coherencia, porque si usted siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, como dijo Jesús, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos nos dará todas las cosas? Y toda es una palabra absoluta, toda es todo.
Entonces Jesucristo eliminó prácticamente el temor. 150 veces dice no temas en la Biblia. 150 veces no temas. Pero ¿a qué le temo? Como la Biblia existe, que todavía no entiendo por qué, existen 4 evangelios, pero existen casi 13 cartas y palabras de otros que no era Jesús. El libro de Juan dice que si se escribiesen todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían libros. ¿Y por qué nos dieron tan poco? ¿Por qué no nos hablaron de todas las cosas que hizo Jesús? ¿Por qué nos establecieron las cosas que hizo Jesús? Para que nosotros, nuestro guía, al quien realmente debemos estar agradecidos por su venida y por su muerte, nosotros lo adorásemos con más ímpetu y saber, reconocer el agradecimiento a Él por todas las cosas que hizo. Jesús vino a esta tierra y nos redimió de 2 maldiciones. Una, la maldición de Moisés, que era la ley, y la otra, la maldición del pecado, que era por Adán. El apóstol Pablo, entendiendo esto, él trata, porque esto era algo nuevo, aún para la religión. Y mi amado apóstol era fariseo, criado y enseñado por Gamaliel, maestro de la ley, también fariseo. Y él presenta todavía con todo y eso, y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando habla en la Biblia, norma que dice: y no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el original no existe eso. El original dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida que está en mí me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, en los demás libros se habla de pecado, 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 pecado. Entonces yo he preguntado muchas veces. Dios es todopoderoso y nadie lo puede cuestionar. Pero hay cosas en la Escritura que nosotros tenemos que empezar a ver. ¿Por qué Dios mató 600,000 sirios? Estoy de acuerdo con que los iba a resucitar después, no te preocupes. Que eso Jesucristo los iba a sacar de la eternidad. Porque aún Simeón dijo: ya puedo partir en paz, porque hoy mis ojos han visto la salvación. Yo no te estoy hablando de eso, sino en el cumplimiento de esa ley. La ley no podía nunca redimir al hombre, porque no la podía cumplir. Tenía que venir Jesús. ¿Para qué? Para decirle a la ley: no, tú fuiste lo que comenzaste, pero ahora viene lo que es mejor para ustedes, que es mi gracia, mi favor. Y salvó solamente a algunos, porque según el mismo Pablo dice que él salvó a toda la humanidad. Y cuando habla de toda, habla de toda. Y usted me podrá preguntar: ajá, ¿y entonces el pecado cuál? Porque yo preguntaba en estos días: ¿de qué pecado nos libró Jesús? Del pecado original. Le dije: ¿cómo? Del pecado original, o sea, del pecado de Adán. Y los demás pecados quedaron en la vía, que son los que te condenan y te llevan al infierno. Mire, la Escritura nosotros tenemos que leerla siempre pensando que el Espíritu Santo nos va a dar la revelación. Pero nunca podemos leerla tal cual como está escrito ahí. ¿Por qué? Porque a veces nos salimos del contexto. A veces nos salimos de lo que realmente el Señor Jesús quiso decir. A veces nos salimos de las enseñanzas maravillosas de Jesús. ¿Por qué nos salimos? Por la incoherencia y porque la leemos de una parte literal y la otra parte no. Muchos ya creen que el Apocalipsis ya pasó y que estamos viviendo Apocalipsis 22. El glorioso triunfo del Señor Jesucristo. Y eso es verdad.
Porque si usted lee el 21 y el 22, lo que se ve es gloria pareja. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad? ¿De cuál pecado? ¿Qué fue lo que hiciste ayer? No dice el Señor que no traigas a memoria las cosas del pasado, porque Él hace nueva hoy todas las cosas. Entonces, ¿de qué pasado me estás hablando? ¿Mataste cuántos? 100, 50, 60 personas. De todas maneras le diste el regalo de la eternidad. ¿Y qué va a hacer Dios? Te perdona. Porque si Dios no te perdona, entonces su enseñanza no tiene sentido. Porque es que Dios es vengativo. Y Dios es fuego consumidor. Según la Escritura, el fuego consumidor es que va a consumir todas tus obras muertas que no tienen fruto para su propósito. Entonces nosotros cada día debemos gozarnos más, porque sabiendo nosotros que el pecado tiene que ver exclusivamente con los malos hábitos, y el Señor dice que si por el Espíritu hacéis morir los malos hábitos de la carne, viviréis. ¿Por dónde lo vas a hacer morir? Por tu esfuerzo te darías la gloria tú. No, lo vas a hacer morir, ¿sabes por dónde? Por el Espíritu. Y cuando uno le pregunta a las personas, ¿conoces al Espíritu Santo? Sí, yo sé, está en la Biblia, que Él vino con Jesús y en el aposento alto hablaron en lenguas y recibieron poder. Pero entonces vamos al detalle. ¿Cuáles lenguas hablaron? No hablaron lenguas angelicales como la de usted y la mía. Hablaron lenguas, las 12 lenguas de las 12 tribus que estaban ahí reunidas en ese aposento. Y todas glorificaban a Dios en sus lenguas. Pero las que a nosotros nos atañen, también lo cacareó Isaías, cuando dijo: con lengua de tartamudo hablaréis y no entenderéis. En el capítulo, Pablo dice también que hablaréis en nuevas lenguas, y esas lenguas vas a pedir como conviene y no como tú están ligados a tus emociones, sino que vas a pedir como conviene. Por eso es que nosotros cada día tenemos que desarrollarnos más en lo que es la vida espiritual, porque la vida de la carne jamás va a traerte satisfacciones y bendiciones. Lo que te va a traer bendiciones siempre va a ser la vida del Espíritu. ¿Dónde podemos buscar el Espíritu? Ten intimidad con Él. ¿Dónde habita? Dentro de mí. Si habita dentro de mí, yo no tengo que salir a buscar en ninguna parte. Yo lo único que tengo que hacer es centrarme en Él, reconocer que el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, habita dentro de mí. Y entonces de ahí en adelante partir ¿cómo? ¿Cómo partimos esta mañana? Adorándole con conciencia, adorándole de acuerdo no a lo que yo creo ni a la cancioncita que como es bolero es de bendición, no, sino a la exaltación de lo que Él representa para nosotros. Cuando dice la canción que estábamos tocando, ¿verdad? Eres excelso, eres eterno, eres poderoso. Yo lo sentía que Él saltaba dentro de mí, porque es una canción totalmente de adoración, a pesar que comienza con una experiencia. Pero le está diciendo a Dios lo que realmente Dios representa para Él. Entonces, cuando nosotros podemos exaltar, decirle a Dios que eres eterno, eres grandioso, eres todopoderoso, eres maravilloso, eres hermoso, eres lindo, Señor. Yo tengo la conciencia que no se lo estoy diciendo al aire, sino al que habita dentro de mí. Entonces yo puedo gozarme y disfrutar de esa presencia que habita dentro de mí. Y esa presencia que habita dentro de mí es luz. Y todas mis células se van a transformar en luz. Cuando yo hablo en lengua, todo mi cuerpo se regenera. Aún mi cerebro reptil es codificado por Dios. Cuando yo hago eso, del hablar en lengua, yo estoy codificando mi cerebro. ¿Para qué? Para que el reino y la voluntad de Dios se ejecuten en mi vida.
Eso de que el reino de Dios viene. Jesús dijo que ya había llegado. Y todavía están esperando que vendrá en las nubes y bajará. Yo creo que Jesús viene. Lo creo. Porque la palabra en el libro de los Hechos habla de que el ángel dijo: este mismo Jesús que hoy veis ir, así mismo regresará. ¿Cuándo va a regresar? Cuando sean restauradas todas las cosas. ¿Quién las va a restaurar? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia tiene la voz campante en esta tierra. La iglesia tiene que gobernar de acuerdo a lo que proclama, de acuerdo a lo que dice. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo y el cuerpo tiene voz. Si un cuerpo no tiene voz es mudo. Pero el cuerpo de Cristo es el que tiene la voz campante en esta tierra. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y el original lo que dice es que todo lo que declares ilegítimo en esta tierra se hace ilegítimo. Y todo lo que declares legítimo en esta tierra se hace legítimo en el cielo. Entonces, bendito sea Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo como cuerpo? ¿Hasta dónde nos estamos dañando? ¿Hasta dónde estamos viendo las circunstancias? Por favor, y ni siquiera emitimos una palabra de bendición o una palabra certera en contra de esos espíritus y de esos seres que están influyendo en cualquier parte, en cualquier lugar. Los que están influyendo para dañar, para dañar al ser humano, para dañar la naturaleza. Nosotros tenemos el poder en nuestra boca como cuerpo de Cristo de restaurar esas cosas. Entonces, ¿hasta dónde nosotros lo estamos haciendo? Hasta dónde nosotros, si usted sabe que usted tiene poder, porque el gran yo soy habita dentro de usted, y usted lo que habla tiene un poder sobrenatural en usted, ¿cómo es posible que usted hable cualquier cantidad de cosas? O se pega al sistema del mundo. El sistema del mundo, ¿de qué vive? De intimidación. ¿Por qué tanto intimidan tanto a la gente con la muerte? Si la muerte, al mismo Pablo aún dice que es una bendición. Y usted escucha muchos evangélicos decir: Dios me ha librado de la muerte y me ha librado del espíritu de la muerte. Bendito sea Dios, la vida y la muerte están en poder de Jesús. No hay espíritu que se enfrente a Él. Él es el Todopoderoso. ¿Y cómo tú le vas a temer a la muerte? Pablo dijo: el morir para mí es ganancia, pero por el propósito me quedo en esta tierra. Y es una ganancia, porque el que se muere, como me decía un amigo mío, ¿por qué no quiere regresar? ¿Y quién quiere regresar para calarse todo lo que nos calamos en esta tierra? Además de lo que nos calamos, cuando no muramos vamos a otro infierno. Dios de la gloria, no podemos ser tan incoherentes. Por eso es que Dios quiere un despertar espiritual para toda la humanidad. Parece ser que Cristo no más que murió por los evangélicos, por los que han confesado que con su boca que Cristo es el Señor, porque la palabra, eso lo dijo fue Pablo. Pero Jesús dijo: el que cree en mí es salvo. Sin ninguna oración, sin ninguna palabra, dijo: el que cree en mí es salvo. Si usted cree en Cristo, sea católico, musulmán, alemán, lo que sea, usted es salvo. Pero entonces no me entienden de que no, el que no haga la oración de fe, hizo la oración de fe, entonces si hizo la oración de fe es salvo. ¿Y los mudos qué va a hacer con los mudos? Y las personas que están en coma, que su consciente espiritual está despierto, y cuando uno los toca y les pega la palabra, se ponen hasta a llorar. Pero, y ellos que no han podido confesar, entonces se van para el infierno. Dios de la gloria, ¿hasta cuándo tanta incoherencia? Yo creo que el mundo está harto de varias cosas, incluyendo de la religión, porque ya no creen ninguna. Porque la religión, todo lo que ha hecho es desviarnos del verdadero Dios y del Cristo todopoderoso que está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para taparnos con artificios, para taparnos con ayunos. Todo el mundo quiere hacer ayuno por este país. Pero ¿por qué no ayunan la mentira?
¿Por qué no ayunan los malos pensamientos? ¿Por qué no ayunan la manipulación? Porque el único pecado que Dios castiga es el adulterio, es el sexual, los homosexuales, esto. Ese es el único, porque en la iglesia no hay ni mentirosos, ni tramposos, ni ladrones, ni locos. No, claro que los hay. Pero ¿por qué a esos no se les establece el infierno? Porque están adentro de aquí de la congregación. Todavía no he conocido un ser más sectarista en la tierra que Jesucristo, porque salvó a uno y a otros no. Y te lo dicen muy, muy claro, porque es justo. No, es tu justicia, y tu justicia para Él es como trapo de inmundicia. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es maravilloso disfrutar del amor de Dios? ¿Sabe qué es maravilloso sentir que Dios me ama y que te ama a ti? Y por sobre todas las cosas, todos los errores que tú puedas estar cometiendo, Dios te sigue amando. Y de cada error tú vas a aprender. Para que tu carácter se fortalezca y establecer el reino de Dios en esta tierra. Entonces, yo quisiera saber de qué pecado. Mire, hay más de 150 versículos en la Biblia que te hablan de que el pecado no existe. ¿Y por qué seguimos? No, y es terrible. Cuando la gente religiosa, Dios mío, hay gente que no le habla a sus hijos porque son mundanos. Sí, porque ellos viven en Marte. No le hablan. No, porque ellos son mundanos y nos contaminan. ¿Y por qué no lo contamino yo con el Espíritu de Dios que está dentro de mí? Religión es fría. Religión es sinónimo de amor frío. Religión es sinónimo de incoherencia. Religión es sinónimo de pared para que tú no puedas conocer al Dios verdadero. Entonces nosotros, cada día, si Cristo nos redimió, y lo dice la Escritura, la misma Escritura que ellos usan, que fue diseñada por el catolicismo, esa misma Escritura nos dice a nosotros que somos libres de toda maldición, que somos libres de toda condenación. Y si la Escritura lo dice, ¿por qué yo sigo condenando a todos aquellos que se me acercan? Porque si no van a la congregación los domingos en la mañana, usted está en pecado. Mire, ¿sabe cuándo usted está en pecado? Cuando usted no busca diariamente a Dios. Porque dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, no que salió, que sale de la boca de Dios. Lo que quiere decir que toda palabra antes de ahí es muerta. Y Jesús lo dijo muy claro, palabra muerta. No da vida, lo que da vida es el Espíritu. Y Él habita dentro de ti, dentro de mí y dentro de todo ser humano. Lo que tienes que reconocerlo y buscar lo que está dentro de ti. Yo he tratado a muchas personas. Unos todavía están vivos, otros no. He tratado homosexuales, transvestis, lesbianas. Son 35 años dando consejería. Sicarios, ladrones, atracadores. Y lo que más ellos los pone en piel de gallina es cuando digo, de todas maneras Dios te perdona. No puede ser, porque te estás acusando tú mismo, porque tú mismo no te has perdonado por lo que has hecho. Pero te voy a decir una cosa a ti, amado mío. Lo que tú siembras, tú lo vas a recoger. ¿Cómo? Lo que tú siembras. Si tú sembraste muerte, tú sembraste robo, sembraste tu vida a través de tracalerías, de mentiras y de engaños, las bases que tú hiciste fueron con tornillos de anime. Te vas a venir al piso y vas a recibir. Y no de parte de Dios, sino que es tu cosecha de lo que habéis hecho. Porque cómo nos gusta creer que Dios es castigador. Porque la venganza es mía, dice el Señor. Cuando habla de la venganza, por favor, empecemos a estudiar la Escritura. Que dice que la venganza es mía. No, yo me encargo de eso. No es lo mismo que venganza. Yo voy a participar de esto porque yo soy el que voy a participar. No te metas tú en eso.
A mí muchas veces me lo ha hecho, porque en este caminar pasan unas cosas tan hermosas. Y Dios me ha dicho, haz silencio y no te defiendas. El día que tú te defiendas no puedo defenderte yo. Porque tú eres el que no tiene que defenderse. Déjame a mí que yo me encargo del asunto. Por ser mi hijo, por ser la persona que me está estableciendo el reino en esta tierra y por tener un propósito mío. Entonces yo cuido de ti el propósito. Yo no cuido de ti la salud. Yo cuido el propósito que yo establecí en ti antes que vinieras a esta tierra. Y eso es lo que Dios siempre va a cuidar de nosotros. Si Dios cuida el propósito, va a estar pendiente de lo que tú haces. Él está pendiente de que hasta dónde tú has avanzado con el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios te ha entregado? Yo he visto muchas aguas correr referente a ese propósito. Y yo le explicaba en estos días a una persona que me decía, contó el testimonio, el apóstol Raúl Ávila. Y él decía que él creo que fue al estado Guárico. Y había una campaña que la estaba haciendo un ex brujo. Del brujo se había convertido al evangelio y hizo la campaña en ese pueblo. Y él estaba allí de visita. Y como estaba de visita, él recibió al Señor. Dice que no se arrepintieron mucho, creo que 2, y él era uno de ellos. A la semana siguiente, el brujo volvió a leer las cartas, a echarse a un medio y a su brujería. Pero el apóstol Guido Raúl Ávila, aquí en Venezuela, hasta donde yo sabía, tiene más de 120,000 personas que conocen el evangelio y conocen el reino. ¿Era a propósito o no era a propósito? Pero usó a alguien que nomás que estuvo en ese momento y se fue. Y lo mismo ha hecho Dios con los 2 que preparó en plata, en oro, en madera para hacer el templo con Moisés. No más que usted lo ve ahí, no lo ve más. ¿Estaba dentro del propósito o no estaba? El mismo Judas fue escogido por Dios para hacer el propósito de entregar a Jesús, porque Judas era su mejor amigo. Y todavía estamos pendientes de la traición de Judas. Y cuando Cristo murió, Él fue a las profundidades del infierno y sacó a todos los que estaban cautivos y los trajo a la eternidad. Y entre ahí creo que se coló Judas. No, pero es que dice que es hijo de perdición. Sí, claro que sí, es hijo de perdición, la actitud de él. Pero ¿quién más podía vender a Jesús? Si Bartolomé nadie lo conoció. ¿Cuántos conocieron a Bartolomé? Uno de los apóstoles. ¿Cuántos conocieron a todos los apóstoles? ¿Quién era el que estaba pegado con él? ¿Y por qué se escribe el evangelio de Judas? ¿Y por qué el evangelio de Judas no está en la Biblia? Porque la Biblia fue diseñada para que usted aprenda y camine de acuerdo a lo que ellos dicen. Los amo mucho, Dios les bendiga. Lo amo y no se ponga bravo conmigo.